Bueno, saludos con todos. Vamos a continuar con el tema de las derivadas, en este caso, el criterio de la segunda derivada. Eso para preparación para las pruebas del Bachillerato Internacional en la materia de análisis y enfoques, nivel medio. Tenemos el siguiente ejemplo. Dada la función f de x igual 2x cuarta menos 4x al cuadrado, sí, tal vez nos falta aclararle, menos 4x al cuadrado más 1, halle los puntos críticos y su naturaleza. Es decir, los puntos críticos pueden ser máximos o mínimos. Nos está especificando que determinemos si es un máximo o un mínimo. Y en este caso, por esta ocasión, con el criterio de la segunda derivada. Los intervalos donde f es creciente o decreciente, eso lo vamos a hacer mediante el criterio de la primera derivada, ¿sí? Con la ayuda de los puntos críticos, obviamente. Y los intervalos donde f es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, ¿no? La habíamos llamado que cóncava hacia arriba quiere decir que abre hacia arriba, lo que es convexa, una función convexa, y cóncava hacia abajo que abre hacia abajo, o también se le conoce como cóncava, ¿sí? Entonces, convexa y cóncava. Convexa quiere decir que abre hacia arriba y cóncava, cóncava hacia abajo, ¿no? Entonces, hacia arriba o hacia abajo es hacia donde abren las ramas de la parábola, ¿no? O de la curva, a eso se refiere. Bien, entonces, copiemos la función. Ustedes pueden hacer pausa y copiar la función. Nosotros vamos a borrar. Nos vamos a quedar con la función. Entonces, tenemos la función f de x igual 2x cuarta menos 4x cuadrado más 1. Vamos a hacer el literal A que dice halle puntos críticos y su naturaleza. Entonces, para puntos críticos, f' de x igual 0. Tengo que resolver esto. Con x, como este es un polinomio, no tiene ninguna restricción, el dominio son todos los reales, entonces con x, elemento de los reales. Bien, entonces resolvamos eso. Para eso tenemos que hallar f'. F' es, si f de x es 2x cuarta, f' será, bajando el 4, 8x cubo, ¿sí? Y aquí bajando el 2, menos 8x, y derivada de más 1, 0. Si derivada de 1, 0. Entonces, esa es la derivada, miren. 8x cubo menos 8x y nada más. Ahora esto igualamos a 0 para hallar los puntos críticos. ¿Sí? F' igualamos a 0 y resolvemos esta ecuación. Factor común sería 8x, ¿sí? Factor común sería 8x y propiedad distributiva tendría que esto es x cuadrado, porque x cuadrado por 8x, 8x cubo y menos 1. Porque 1 por 8x, 8x que está aquí arriba. Entonces, tenemos que el producto de dos números es 0. 8x por x cuadrado menos 1 es 0. Entonces, o el un factor es 0 o el otro factor es 0. Entonces, 8x es 0 o x cuadrado menos 1 es 0. ¿Sí? Uno de los dos números tiene que ser 0 para que multiplicados me den 0. Entonces, de este resultado tengo que un punto crítico puede ser x, a los puntos críticos se les llama x sub o. Entonces, x sub o sería 0 porque 8 pasa acá como su inverso, un octavo, y 0 por un octavo es 0. ¿Sí? O aquí podemos despejar x cuadrado y pasa como 1. ¿Sí? Y este cuadrado pasa al otro miembro como más menos raíz cuadrada. O lo que es lo mismo, se puede aplicar raíz cuadrada a ambos miembros. ¿Sí? Y por el teorema, ustedes saben que raíz cuadrada de x al cuadrado es más menos x. Y esto es 1. Es decir, x sub 0 puede ser 1 positivo o x sub 0 puede ser 1 negativo. ¿Sí? El teorema dice, cuando tienes esto es el valor absoluto de x o más menos x, ¿no? Entonces, por eso es que ponemos esto. Bien. Entonces tenemos estos tres candidatos a ser x críticas
o puntos críticos, x críticas, ¿no? Entonces vamos a analizar con el criterio de la segunda derivada cuáles de estas x críticas pertenece a una x máxima o una x mínima. Bien, entonces para eso tenemos que hallar la segunda derivada. Anotémosles por aquí a los puntos. Sería x sub 0 puede ser 0, x sub 0 puede ser 1 o x sub 0 puede ser menos 1. Ya, entonces borremos esto. Entonces necesitamos sacar la segunda derivada. Ya habíamos visto que la primera derivada de la función era 8x cubo menos 8x. Y la segunda derivada va a ser 8 por 3, bajando el 3, 8 por 3, 24, x cuadrado menos derivada de 8x, 8. Entonces la derivada ha sido 24x cuadrado menos 8. Ese es f2', la segunda derivada. Criterio de la segunda derivada. Tenemos que reemplazar cada uno de estos puntos críticos x sub o, 0, 1 y menos 1 en la segunda derivada y analizar el signo. Si al reemplazar el punto crítico en la segunda derivada, el signo resultante es negativo, significa que la función es cóncava o cóncava hacia abajo. Si al reemplazar el punto crítico en la segunda derivada, el signo es positivo, la función es convexa o cóncava hacia arriba. Ya. Entonces vamos a reemplazar f2' en 0, f2' en 1 y f2' cuando x vale menos 1. Entonces esto sería 24 por 0 menos 8, 24 por 0, 0, menos 8, 8. 24 por 1 al cuadrado menos 8, o sea, esto es 24 por 1, 24, menos 1, menos 8, 16. Es decir, esto es positivo, ¿sí? Y aquí sería 24 por menos 1 al cuadrado menos 8. Todo número al cuadrado es positivo, entonces esto es 24 por 1, 24 y menos 8, 16 nuevamente. Entonces mira, de acuerdo a esto tenemos que el punto crítico x sub 0, 0 es x, como es negativo, la función sería cóncava, es x de máximo local. Quiere decir que esta x sub 0, esta x0 es una x de máximo local, o sea, la función es cóncava o cóncava hacia abajo, como se llama en el BI. Como esto es positivo, en cambio, quiere decir que la función es convexa, así, o cóncava hacia arriba, que se le llama en el BI. Entonces, x sub 0 igual 1, ¿sí? El punto crítico 1 ha sido un punto mínimo. Este es x de mínimo local. Es un mínimo local. ¿Por qué local? Porque hay varios puntos máximos y mínimos, ¿no? Global, si es que fuera una función, una parábola, por ejemplo, donde hay un solo punto máximo o un solo punto mínimo. Por otra parte, esto volvió a salir positivo, entonces menos 1, x sub 0 igual menos 1, es lo mismo, es igual, es x de mínimo local. Es una x de mínimo local. Entonces, los puntos críticos, 0 ha sido máximo, 1 y menos 1 han sido ambos mínimos locales. Entonces, aplicamos el criterio de la segunda derivada, ya sabemos que estos puntos críticos son puntos de máximo y de mínimo local. Como me pide que encuentre los puntos críticos, tengo que hallar la coordenada x y tengo que hallar la coordenada y. Entonces, ya tengo la coordenada x de los puntos críticos, 0, 1 y menos 1. Encontramos la coordenada y. Para encontrar la coordenada y, entonces anotemos. Tenemos que reemplazar 0, 1 y menos 1 en la función original, en la que dice 2x cuarta menos 4x cuadrado más 1. En esa tenemos que reemplazar. Entonces, ya sabemos esto. Anotémosle, este ha sido máximo local. 1 ha sido mínimo. Y 1 menos 1 también es mínimo. Eso porque necesito espacio, ¿no? Entonces borremos esto.
Ahora sí, como me piden los puntos críticos, reemplacemos estos puntos críticos 0, 1 y menos 1. Perdón si no se ve. 0, 1 y menos 1, pero en la función original, en esta f de x. Entonces, f de 0, f de 1, f de menos 1. F de 0 entonces sería 2 por 0 a la cuarta menos 4 por 0 al cuadrado más 1. Entonces esto es 0, 0 más 1, 1. Eso sería 2 por 1 a la cuarta menos 4 por 1 al cuadrado más 1. 1 a la cuarta, 1. 2 menos 4 menos 2 más 1 menos 1. Entonces ese es el otro punto. 1 en x menos 1 en y. El anterior punto es 0 en x, 1 en y. Y vemos con qué pasa aquí. 2 por menos 1 a la cuarta menos 4 menos 1 al cuadrado más 1. Entonces miren, como la base es negativa y el exponente son pares, exponente 4 y 2, el resultado va a ser el mismo del anterior, porque en bases pares todo número negativo es positivo. Entonces va a ser lo mismo que cuando tiene uno positivo que uno negativo, en este caso porque las exponentes son pares. Entonces nuevamente va a salir menos 1. ¿Sí? Entonces los puntos críticos ha sido, el punto crítico 1 ha sido 0 en x, 1 en y. El punto crítico 2 ha sido 1 en x, menos 1 en y. El punto crítico 3 ha sido menos 1 en x, menos 1 en y. ¿Sí? Ya tenemos con eso el literal A, los puntos críticos. Vamos a ir al literal B, que dice, encuentre los intervalos donde la función es creciente o decreciente. Eso lo vamos a hacer mediante el criterio de la primera derivada, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra primera derivada aquí. 8x cubo menos 8x. Tenemos que encontrar puntos a la izquierda de cada punto crítico y a la derecha de cada punto crítico. Y tenemos que ver el cambio de signo de la derivada. Si la primera derivada cambia de más de una función creciente a menos una función decreciente es porque aquí hay un punto máximo. Si por el contrario de izquierda a derecha la primera derivada cambia de signo menos a más, es porque aquí abajo hubo un punto mínimo. Entonces vamos a aplicar eso, el criterio de la primera derivada. Ya. Ustedes no se olviden de apuntar lo que estábamos aquí, ¿no? Entonces por un momento no me sigue, bueno, tengamos un rato allá las derivadas, ¿ya? Aquí tengamos a las funciones. F, la del ejercicio es 2x cuarta menos 4x cuadrado más 1. Sí, tengámosles por un momento ahí a las funciones y a sus derivadas. Ya. Bien, entonces, vamos a hallar dónde f es creciente o decreciente. Entonces, podemos ayudarnos de una tabla donde esté aquí x. Y aquí va a estar el signo de f'. No, aquí no me va a alcanzar. Vamos a hacer una tabla donde esté aquí x y aquí x y aquí f' de x, porque ese es el literal b. Sí, el literal b, hallar donde es creciente y decreciente. Y vamos a hacer una tablita. Los puntos críticos serán menos 1, 0 y 1. Entonces yo tengo que analizar qué es lo que pasa a la izquierda de menos 1. Entonces, cuando x es menor a menos 1. Voy a ver qué pasa, o no voy a ver qué pasa, pero voy a determinar si 1 es máximo o mínimo, porque eso es lo que te ayuda el criterio de la primera derivada. O sea, tú hallas si es que es creciente o decreciente para ver si esa x crítica es máxima o es mínima. Entonces vas a ver qué pasa cuando x vale 1, menos 1, perdón. Aunque este punto no se reemplaza, solamente es para ver si es máximo o mínimo. Solamente sirve para eso, ¿no? Para ver si es máximo o mínimo. Vamos a ver qué pasa cuando x está entre menos 1 y 0. Vamos a ver qué pasa cuando x está en 0. Vamos a ver qué pasa cuando está entre x está entre... no me va a alcanzar. Borramos estos puntos entonces. Solamente pongamos qué es lo que pasa a la izquierda del punto crítico menos 1
Luego tendría que analizar qué pasa entre el punto crítico menos 1 y el punto crítico 0. ¿Sí? Luego, ¿qué pasa entre el punto 0 y el punto crítico 1? Y luego, ¿qué pasa a la derecha del punto crítico 1 positivo? ¿Sí? Entonces, aquí están nuestros puntos críticos, mira. Aquí está el menos 1, ¿sí? Menos 1, ¿y qué es lo que pasa a la izquierda de menos 1? Y entre menos 1, aquí está el otro punto crítico que es 0, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en 0? A la izquierda 0, a la derecha de 0, ¿y qué es lo que pasa en 1? Y a la derecha del 1. Ya, entonces tenemos que reemplazar en f' valores menores a 1, entre menos 1 y 0, entre 0 y 1 y mayores a 1. Para esto les puede servir mucho su calculadora, ¿no? Para hacer más rápido las cosas. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando f', un número menor al menos 1, pues un fácil puede ser menos 2. Entonces, f' de menos 2. Entonces, en f' reemplazas menos 2. Sería 8 por menos 2 al cubo menos 8 por menos 2. Entonces, esto, si ustedes hacen esto en la calculadora, menos 2 al cubo es 8, menos 8 por ser impar, menos 8 por 8 menos 64, más 16, menos 64 más 16, esto es menos 48. Entonces, mira, en este sector, cuando las x son menores a menos 1, es negativa la primera derivada, por lo tanto es una función decreciente. ¿Sí? Es una función decreciente. Menos 1 parece ser un candidato a ser un punto de x mínima. Veamos si es que aquí es creciente. Entonces, elijamos un número entre menos 1 y 0. Puede ser f' de un número entre menos 1 y 0, puede ser menos 0.5 o menos 1 medio. Entonces, menos 1 medio. Entonces, si ustedes reemplazan en la primera derivada menos 1 medio, o sea, 8 por menos 1 medio al cubo, menos 8 por menos 1 medio, por facilidad, por tiempo, yo les voy a dar la respuesta, es 3, reemplazando en la primera derivada. Entonces, como 3 es positivo, la función en esta región es creciente. Entonces, menos 1 es un punto crítico de x mínima. ¿Sí? Entonces, hasta aquí la función es creciente, es decreciente, y aquí empieza a ser creciente. Veamos qué pasa entre 0 y 1. ¿Sí? Un número entre 0 y 1 puede ser, por ejemplo, un medio positivo. Entonces ahora cambiemos esto, f', vamos a evaluar en un medio positivo, o 0.5. Entonces, reemplazan 0.5 un medio aquí, 8 por un medio al cubo, menos 8 por un medio. Si ustedes hacen ese reemplazo, les sale menos 3. Negativo, es decir, aquí la función es decreciente. Y ahora demos un valor mayor a 1 que puede ser 2, por ejemplo. Ustedes dan el valor arbitrario que ustedes decidan. Y esto sería, reemplazan 2 en la primera derivada. 8 por 2 al cubo menos 8 por 2. Ahora esto sería en cambio 48. Positivo, entonces aquí es creciente. Entonces mira, tenemos con este gráfico donde la función es decreciente en este sector y es decreciente en este sector. Entonces es decreciente de menos infinito hasta menos 1 sin incluir ningún extremo y desde 0 hasta 1 sin incluir. Y es creciente desde menos 1 hasta 0 y desde 1 hasta más infinito. Entonces vamos a escribir eso. Entonces, la función es, empecemos por decreciente. La función es decreciente cuando va de menos infinito hasta menos 1, unión desde 0 hasta 1. Y la función es creciente cuando va desde menos 1 hasta 0, sin incluir nada, unión cuando va desde 1 hasta más infinito. ¿Sí? Entonces, esos serían los
intervalos donde la función es creciente, aquí dice f, ¿no? O la función es decreciente, ¿sí? Serían esos los intervalos. Bien, entonces con eso está el literal B, los intervalos donde la función es creciente o decreciente, ¿no? Ahora, donde x es creciente y donde x es decreciente. Vamos al literal siguiente, que es el literal C. Los intervalos donde f es cóncavo hacia arriba y cóncavo hacia abajo. Para determinar la concavidad, vamos a utilizar el criterio en cambio de la segunda derivada. ¿Sí? Entonces tenemos la segunda derivada aquí, 24x² menos 8. Vamos a usar eso y vamos a hallar algo similar a esta tablita. Pero para saber dónde cambia de concavidad, y voy a traer el cargador, discúlpenme un rato. Para saber dónde cambia de concavidad, vamos a utilizar los puntos de inflexión, porque un punto de inflexión es un punto donde cambia la concavidad. Sí, ese es el punto de inflexión. Entonces tenemos que encontrar el punto de inflexión porque ese es el punto donde cambia la concavidad de la función, donde cambia de convexa a cóncava, o de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo. Entonces vamos a hallar puntos de inflexión. Para puntos de inflexión, tenemos que hacer f2' de x igual 0, con x elementos de los reales. Si tenemos que resolver esa ecuación, f2' de x igual 0. Entonces, esta función 24x² menos 8 igual a 0, tengo que resolver esta ecuación. Entonces, tengo que despejar x². X² es igual a menos 8, pasa como su opuesto, que es 8 positivo. 24, que está, bueno, hasta aquí sería, pasa el 8 como su opuesto, que es menos 8, que es 8 positivo. Y pasa 24 como su inverso, que es un 24. Ahora tengo esto. Nuevamente, elevo al cuadrado a ambos miembros. Y por el teorema, esto es más menos x es igual a 8 24. Pero yo puedo simplificar porque 8 por 3 es 24. ¿Sí? Entonces, la octava es 1, la octava es 3. Y sería raíz de un tercio. Raíz de un tercio es raíz de 1, 1. Y raíz de 3, pues raíz de 3. Entonces, una x de inflexión puede ser 1 sobre raíz de 3, o una x de inflexión puede ser menos 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Ya, entonces una x de inflexión puede ser 1 sobre raíz de 3, o otra x de inflexión puede ser menos 1 sobre raíz de 3. Esos son los puntos de inflexión. 1 sobre raíz de 3 y menos 1 sobre raíz de 3. Ahora veamos en cuáles de estos cambia la concavidad, ¿no? Y vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en la tabla de la primera derivada. Es decir, vamos a ver puntos a la izquierda de este punto crítico, a la derecha de este punto crítico, a la izquierda y a la derecha de este otro punto crítico, y vamos a ver el cambio de signos. Con la segunda derivada, si la segunda derivada reemplazada en un punto C cualquiera, que está a la izquierda o a la derecha de estos puntos críticos, si al reemplazar el punto C, ese punto arbitrario de la segunda derivada es positiva, la función es cóncava o cóncava hacia abajo. Si al reemplazar ese punto arbitrario en la segunda derivada, la función es negativa, es cóncava. Si es positiva, es convexa o cóncava hacia arriba. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Entonces vamos a hacer igual una especie de tablita
Ahora ubicando menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Entonces hacemos una tabla donde va a estar aquí x. Ahora ya no f', sino f2' de x. Aquí va a estar los números a la izquierda de menos 1 sobre raíz de 3. Aquí va a estar menos 1 sobre raíz de 3. El otro punto crítico era 1 sobre raíz de 3. Bueno, no punto crítico, sino punto de crítico de inflexión o punto de inflexión. Era 1 sobre raíz de 3. Entonces, voy a ver lo que pasa entre menos 1 y entre 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Voy a ver qué pasa en esa región. Y voy a ver qué pasa a la derecha de 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Entonces, yo elijo puntos arbitrarios que pertenezcan a este conjunto. Por ejemplo, un punto arbitrario que sea menor a 1 sobre raíz de 3, 1 sobre raíz de 3 es 0.57, ¿no? Entonces, 1 sobre raíz de 3 es 0.57 y menos 1 sobre raíz de 3 es menos 0.57. Entonces, un punto menor a menos 0.57 es menos 1, por ejemplo. Entonces, reemplacemos menos 1 en la segunda derivada. Es decir, esto sería 24 por menos 1 al cuadrado menos 8. Y esto resulta 16 positivo. Como es 16 positivo, quiere decir que a la izquierda de este punto crítico hay una región donde la función es convexa o cóncava hacia arriba. Entonces aquí es cóncava hacia arriba o función convexa. Ahora reemplacemos un punto que está entre menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. El más fácil, 0. Entonces vamos a hallar f2' en función de 0, es decir, 24 por 0 al cuadrado menos 8, esto es menos 8. Y como el reemplazo salió negativo, quiere decir que en esta región la función es cóncava o cóncava hacia abajo. Entonces aquí es cóncava. Entonces, mira, la función, el punto de inflexión hace que cambie de convexa a cóncava. Y ahora analicemos un punto mayor a 1 sobre raíz de 3, que puede ser 1, ¿sí? Porque 1 sobre raíz de 3 es 0.57, entonces elijamos el 1. Entonces veamos qué pasa cuando x vale 1. Esto es 24 por 1 al cuadrado menos 8. Esto es 16. Entonces, como es positivo, nuevamente es un punto de función convexa. ¿Sí? Convexa. Igual que aquí arriba, ¿ve? Estoy repitiendo lo mismo acá arriba. Entonces, ya tenemos, con el criterio de la segunda derivada, las regiones donde la función es cóncava y convexa. ¿Sí? Donde es cóncava y convexa. Entonces, es una función Empecemos por esta que son cóncavas hacia arriba. Cóncava hacia arriba. O cóncava hacia arriba en la matemática se llama función convexa. Entonces es función convexa o cóncava hacia arriba en el intervalo que va de menos infinito hasta menos 1 sobre raíz de 3, unión al intervalo que va de 1 sobre raíz de 3 hasta más infinito. Y es una función cóncava o cóncava hacia abajo cuando está en el intervalo entre menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Miren, funciones convexas y cóncavas. Cóncavas hacia arriba o cóncavas hacia abajo. Pero si en la prueba del BEI ponen eso, no se preocupen, ellos les van a entender. Ya. Y eso esas son las regiones donde son crecientes y decrecientes, y los puntos de inflexión, pues estos son las X de inflexión. Menos 1 sobre raíz de 3 y 1 sobre raíz de 3. Para encontrar el punto, solamente tienes que reemplazar
esos valores en la función original para encontrarle la coordenada x y la coordenada y, ¿sí? Entonces, en la función original vas a reemplazar menos 1 sobre raíz de 3 y en la función original vas a reemplazar 1 sobre raíz de 3. ¿Sí? Entonces, eso sería 2 por x a la cuarta menos 4 por x al cuadrado más 1. ¿Sí? Reemplazando la función original. Y esto nos da, en la función original, me parece que da menos 2, ¿no? No, no es menos 2. Esto da menos 0.50. No. Bueno, ustedes reemplazan en la función original con una calculadora. Yo aquí no tengo una calculadora. Y les va a dar el punto, que es un punto decimal, el cual en este momento no recuerdo. Y reemplazan este punto sobre raíz de 3 más 1 y le encuentro. Veamos si es que yo le tengo por aquí en mi calculadora. Entonces lo vamos a hacer rápidamente en la calculadora para no quedarnos. Sería 2 por menos 1 dividido para raíz de 3 elevado a la cuarta menos 4 por menos 1 sobre raíz de 3 elevado al cuadrado y más 1. Entonces este punto ha sido menos 0.111. Menos elevado a la cuarta. Ya, entonces este punto ha sido menos 0.111. Y si reemplazamos eso con el signo más, me sale lo mismo, ¿no? Menos 0.111. Entonces los puntos de inflexión han sido menos 1 sobre raíz de 3 en x, menos 0.111 en y el punto de inflexión 2 ha sido 1 sobre raíz de 3 en x y menos 0.111 en y. ¿Cómo quedaría este gráfico aproximadamente? Este gráfico quedaría aproximadamente así. ¿Sí? Voy a tener un punto máximo en 0 y 2, en 0 y 1, que era el primer punto crítico. El otro punto crítico era en menos 1 y 1 menos 1. Entonces es una función que es primero decreciente y convexa. Aquí está más o menos el punto de inflexión, cambia la curvatura a cóncava. Aquí está el otro punto de inflexión, este. 1 sobre raíz de 3 y menos 0.11 baja al mínimo y luego se va, ¿no? Entonces aquí estarían los puntos de inflexión, los mínimos locales, el máximo local. Y eso sería todo lo que les quería indicar el día de hoy, ¿no? Y muchas gracias.